Buenos días, alumnos. En este lunes 11 de mayo, pensando en que el jueves que viene vamos a tener todos juntos, y así lo espero, eh, esa comunicación a través de la aplicación Zoom, en donde queremos encontrarnos, cada uno de ustedes seguramente en, en esta manera de encontrarnos en clase distinta virtualmente, eh, como también querer hacer un sondeo, tener una mirada como venimos trabajando. Esa es la idea de la comunicación para este día jueves 14. Y en el espacio de legislación hemos quedado de acuerdo, tanto como la señora rectora y la señora directora de estudio, en que a las 18 horas nos comunicaríamos eh, virtualmente a través de esta aplicación. Eh, Hay grupos de alumnos en donde la participación es regular y otro grupo de alumnos donde la participación no es regular. Entonces queremos estar conociendo las razones, queremos estar conociendo más de cerca lo que está impidiendo en esa devoluciones de las clases que uno está enviando. Eh, entonces, todo en vista a querer mejorar, ¿no? Mejorar lo que haya que mejorar y repetir o seguir insistiendo en los aciertos que se están dando a través de la participación durante este tiempo que ha pasado de aislamiento social de cada uno de nosotros. Entonces, pensando en que el jueves vamos a tener ese feedback directo y poder encaminarnos mucho mejor, esa es la idea. Quería para la clase de hoy, el lunes 11, cerrar el tema de las facultades que tiene todo empleador ante su empleado, ante su trabajador, facultades o derechos eh, que lo ejerce todo empleador cuando iniciamos nosotros una relación laboral en el mundo del trabajo. Y la clase pasada estábamos haciendo hincapié más en las sanciones disciplinarias que tiene el empleador, que puede ejercer el empleador sobre el trabajador. Y siempre, si hay que resumir, las sanciones, las amonestaciones o los llamados de atención que realiza el empleador sobre su empleado es en función de algún incumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones esenciales, que ya la conocemos. Y queremos sellar este tema de facultades o de derechos del empleador para ya en las clases venideras entrar a visualizar y entender bien cuáles son los derechos del trabajador, eh, haciendo referencia al poder que tiene el empleador bajo tres subtítulos, ¿no? Esto de facultades disciplinarias o facultades del empleador. Y es la facultad de realizar controles. Dentro de la última partecita, digamos, de las facultades de disciplinario, de sanción del empleador, eh, queremos hacer en esta clase de hoy hincapié en esto de que el empleador tiene facultades de realizar controles. Controles que van desde dentro del horario habitual de trabajo de todo trabajador y junto con el empleador, en disposición del empleador, y eso lo vemos mucho en la práctica en las empresas o lo vemos en lugares tal vez en los super, en los hiper, en nuestro ambiente. Y si alguien tuvo la posibilidad
visitar algunas fábricas del entorno de nuestra ciudad, también se realizan. Esos controles es en vista del empleador de asegurarse de que no haya ningún tipo de sustracción por parte del trabajador de algo que no le pertenece. Esa facultad de controlar no es a voluntad del empleador, no es por así decir, al antojo del empleador realizar ese control como derecho o facultad que lo tiene, sino que debe enmarcarse dentro de lo que toda persona se le debe, a toda persona se le debe, y es que se puede controlar, se puede hasta dar llamados de atención o se puede sancionar siempre y cuando esté de por medio el respeto a esa persona. Respeto que se traduce en la dignidad que merece todo ser humano. Porque durante tiempo, en la historia del trabajo, en la historia y esto a nivel mundial, ¿no? La historia del trabajo ha significado que el empleador pudiera hacer esos controles, se arrogaba esos derechos de controlar cuando no existía todas estas normas, todas estas leyes del derecho laboral, y esa facultad de controlar lo hacía sin límite alguno, desconociendo el respeto y la dignidad del ser humano o del trabajador puntualmente. Entonces por eso insistimos en que el trabajador es digno del respeto, es digno de ser considerado como persona en esta relación laboral. En otras palabras, diríamos a manera de ejemplo, el trabajador reconoce ese derecho que tiene el empleador de controlar por razones de seguridad, por razones de defensa de sus propios intereses, pero dentro de un marco que es el respeto y la dignidad que merece toda persona. Entonces por eso es que vemos que en todos los ambientes de trabajo, ya llámese las pymes, pequeñas o medianas empresas o las empresas grandes, y lo vemos que existen hasta para ingresar y para egresar, existen, sobre todo estamos hablando del personal, ¿no? Como trabajador. Existen controles que llevan a detectar algún tipo de sustracción por parte de los trabajadores dentro de la empresa o dentro del lugar de trabajo de algo que no le pertenece. Ese control que realiza en defensa de sus propios intereses el empleador, ya dijimos, dentro del marco de no impidiendo o no violando la dignidad del ser humano. Y estos controles, uno que anduvo por algunos lugares de trabajo, deben ser en forma esporádica, automática, en donde el empleador pueda de alguna manera detectar algún tipo de irregularidad si es que si lo existiere. Y a eso va lo que esta facultad, el marco que tiene o los límites que tiene, es de que debe ser en forma esporádica, y en caso de que exista, por ejemplo, otro de los marcos en los cuales se tiene que adaptar ese derecho que tiene el empleador, es que en caso de existir personal mixto, varón y mujer, el controlador, válgame la palabra, de las mujeres, personal femenino, tiene que hacerlo alguien también del mismo sexo. Pequeñas exigencias lógicas que hacen que el empleador pueda ejercer ese derecho, pero siempre con límites razonables y dignos. En todo ambiente de trabajo existen, a manera de comentarle, estos tipos de controles.
Y después llegamos a otro de los subtemas que vienen después del control como facultad del empleador, control en el personal empleado, es que también el empleador tiene la facultad o el derecho. Acuérdense que cuando hablamos de facultad o facultades es sinónimo de derecho o derechos. Entonces, decíamos derechos o facultades que hacen al poder realizar un control sobre la salud del trabajador. Dentro del tema de control puede el empleador puede realizar controles sobre la salud física o psicofísica del trabajador. Y esto, si uno se pregunta por qué tiene esa facultad el empleador, es en base que ustedes vamos a estudiar, es un tema en adelante, que el empleador tiene la obligación, en caso de enfermedad del trabajador, y si éste lo justificase, tiene la obligación de la remuneración, de pagarse el día enfermo del trabajador. Siempre, si bien, o sea, nos quedemos con esta idea. Nosotros hasta el momento sabemos que la remuneración está en base a que hay una prestación de servicio por parte del trabajador. Pero si el trabajador no presta servicio, por lógica no hay ningún tipo de remuneración o de pago a manera de consecuencia. Pero como es un tema que lo vamos a estudiar dentro del programa en adelante, hasta el momento nos quedamos que en caso de que no preste servicio el trabajador en razón de su enfermedad, tiene el empleador la obligación de pagarse. Y es en base a esta obligación que él también le cabe el derecho que tiene el empleador de hacer un control sobre la salud psicofísica de la persona, del trabajador, para ver con qué elemento humano, en qué condiciones físicas o psíquicas se encuentra. Todo esto obviamente para lograr un buen desempeño por parte del trabajador y a su vez el empleador de poder realizar su actividad dentro de un marco normal, sino que ni que le cause perjuicios ni tampoco que no reconozca esa condición de salud en el trabajador. Y esta facultad de realizar controles periódicos al trabajador por parte del empleador sobre su salud dista o hay una diferencia, y no debemos confundirlo con lo que se denominan los exámenes preocupacionales, ¿no? Los exámenes preocupacionales, la misma palabra lo está diciendo, antes de ocuparse al trabajador, antes de tomarlo como empleado, como trabajador, el empleador requiere, obviamente, saber en qué condiciones puede tomar al trabajador. A ver, por lógica, nadie contrataría a un trabajador enfermo. Entonces, para saber que muchas veces cuando uno se presenta a una entrevista de trabajo en las empresas, sobre todo, va con buena presencia y con un buen ánimo y un buen estado, o por lo menos en apariencia, eso el empleador requiere certificarlo. Y la manera de constatarlo, más que certificarlo, es constatarlo, es a través de un examen preocupacional. La empresa, en todas las empresas suele haber el médico laboral.
que depende de la empresa, depende del empleador. El empleador, y volviendo a hacer referencia a esta en un sentido contrario, me refiero en palabras, haciendo un juego de palabras, todo empleador sabe que para su empresa requiere de un médico laboral que realiza estos exámenes preocupacionales, ¿no? Exámenes preocupacionales que le van a determinar la veracidad de la salud del trabajador. Si consta si el trabajador posee buena salud. Requisito necesario, obviamente, para el buen desempeño, para el cumplimiento de las obligaciones por parte del trabajador. Y por último, el tercer tema que quería traer a colación es que dentro de las facultades y de los derechos del empleador está esta última partecita que no quiero dejar escapar en esta clase del día de hoy, que es sobre facultades del empleador sobre los derechos de invención que tiene el trabajador o que pueda resultar del trabajo por parte del trabajador. Ustedes conocerán que las facultades de invención o el derecho de invención que uno pudiere tener le pertenece, por lógica. Y para que un invento, ustedes lo sabrán, tal vez el ámbito más conocido es el de la música. Todo autor o todo compositor, cuando escribe o interpreta alguna canción, lo primero que hace es lograr o adquirir el derecho de patentar ese escrito, esa canción, esos versos, esas melodías, para que nadie obviamente pudiera copiar las letras, pudiera copiar las melodías. Entonces eso hace el patentamiento, hace referencia al derecho de invención que tiene toda persona humana. Toda persona humana, el derecho de invención que le pertenece, que le es propio. Derecho de invención es personal y propio. Entonces, en el ámbito laboral, que es lo que estamos estudiando, el trabajador tiene esa propiedad del derecho de invención. Pero ¿qué tiene que ver con las facultades del empleador? Bueno, acá lo unimos o le damos sentido. El derecho del empleador o facultad del empleador sobre los inventos del trabajador es que él tiene prioridad en caso de que el trabajador quisiera vender ese derecho de invención. El trabajador en el ámbito laboral realizó determinado tipo de programa o realizó alguna producción que le es propia o inventó algo en caso de querer vender, porque le es propio. El empleador es el primero que tiene esa prioridad de comprar el derecho de invención por ser el trabajador propio de la empresa. Entonces, si hubiere varios interesados en ese invento del trabajador, entre ellos el empleador, él es el que tiene prioridad en poder adquirir esa invención del trabajador. Bueno, chicos y chicas, hasta acá lo que hace a estas facultades o derechos del empleador con respecto a controles, la última parte como de lo disciplinario, el control utilizando mecanismos, lo que fuere, que ya lo hemos explicado, para realizar control sobre su personal. Y después el control sobre la salud del trabajador y a su vez el examen preocupacional. Y el último de los subtemas, las facultades de invención del trabajador. Relacionado obviamente con el tema central que son derechos y facultades
del empleador. Bueno, como les decía, chicos y chicas, nos estaríamos, si Dios quiere, viendo el jueves a las 6 de la tarde. Espero que todos estemos presentes con la finalidad de seguir aprendiendo. Y sobre este tema, como toda clase, ya veremos la manera de evaluar para ver si vamos entendiendo, o veremos la manera de evaluar, que no es este el momento, de saber si estamos, si debemos seguir por este camino de los videos explicativos, por ahí tirar un material bibliográfico, para ver cómo seguir en el rumbo de estas clases virtuales. Esa es la idea. Que tengamos una linda jornada, saludos como siempre a la familia y a portarse bien.